Saludos Honduras. Este domingo estamos de nuevo en nuestra cita habitual a través de Canal 5 y hoy acompañado con una eminencia de la ciencia médica hondureña. Nos acompaña la doctora Elsa Yolanda Palou García. Esta buena compatriota es médico, es especialista en medicina interna, infectóloga, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, exsecretaria de Salud, catedrática universitaria, y ha tenido la gentileza de disponer de una hora de su domingo para acompañarnos a través de Canal 5. Doctora Elsa Palou, bienvenida al programa Vanegas. Muy buenas noches, licenciado. Es un placer saludarlo y a través suyo a la población hondureña. Le propongo que sostengamos un intercambio. Yo voy a proponerle muchísimas preguntas este domingo y mientras nuestro diálogo transcurre, me permita usted elaborar aquí una caricatura en mi estudio particular para ofrecérsela como un obsequio del programa. Muy agradecida con usted por ese gesto. ¿Qué espera de un dibujo que yo le elabore aquí, doctora Palou? Guardarlo el resto de mi vida en un lugar especial en mi casa. Eso me compromete muchísimo, me agrega la demanda con lo guapa que es usted. Muchas gracias. Voy a elaborar un dibujo, comienzo ahora con un boceto previo, unas líneas generales que van a permitirme deslizar un poco más adecuadamente los pinceles y los colores con los cuales elaboraré una interpretación, como la veo yo, un dibujo humorístico de nuestra interlocutora, la doctora Elsa Yolanda Palou. Doctora Palou, ¿es este el peor momento de la salud pública en el mundo? Creo que sí, al menos en los últimos 100 años es uno de los momentos más difíciles. ¿En qué consiste el COVID-19? El COVID-19 es un virus de la familia de los coronavirus y dentro de los coronavirus pertenece a los beta coronavirus, donde hay también otros dos virus llamados MERS y SARS que también son capaces de producir muchas muertes. ¿En la familia de los coronavirus hay una enorme variedad? Sí, hay una enorme variedad. De hecho, del 5 al 10% de las gripes comunes en el mundo son por otros coronavirus. Y en este caso, con una mirada microscópica, científicamente hablando, ¿cómo es este bicho? Bueno, este coronavirus tiene una capa exterior de glicoproteínas y luego adentro de esas glicoproteínas hay una cápside formada por otras proteínas y luego está el material genético que es un RNA. Al ser virus RNA significa que son virus que mutan con más frecuencia que los otros tipos de virus. Es decir, ¿estamos ante un patógeno potente? Sí, es un patógeno potente que ha demostrado ser mucho más contagioso que los otros coronavirus de su grupo beta y a Dios gracias con menor mortalidad, porque SARS y MERS tenían una mortalidad alrededor del 30%. Este coronavirus, la mortalidad oscila entre 0.5 y hasta 10% en algunos casos. La patogenicidad de este ente está determinada por la edad, por el sexo, por la raza, por la condición preexistente del paciente. Bueno, es capaz de infectar a cualquier persona, pero... De cualquier edad y de cualquier raza. De cualquier edad y de cualquier raza. El tema es que se complica más cuando alguien se infecta si tiene edad avanzada y tiene otras enfermedades concurrentes, es diabético, es hipertenso, tiene infartos de miocardio. Sin embargo, interesantemente en Honduras estamos viendo que la mayoría de casos confirmados es en personas jóvenes y algunos de ellos sin comorbilidades. ¿No ocurre así en otros países? No, en China era más que todo las personas que fallecían eran sobre todo personas de más de 60 años, diabéticos, hipertensos, cardiópatas. En los 46 casos de defunción que tenemos hasta el momento en el país, vemos que la mayoría son menores de 60 años. ¿Cuál es la razón para esa diferencia?
¿Por qué la diferencia? Eso es algo que no sabemos exactamente ahorita. Podría ser que en nuestro país se está exponiendo más la población joven, que sale más a la calle, a sitios donde hay más aglomeraciones. Ahora, también se vio algo similar en Italia y en España. Se ha planteado inclusive si no podría tratarse de algún tipo de mutación del virus que explique estas diferencias. ¿Qué condiciona que el virus mute? Bueno, el virus, al ser un virus RNA, ellos tienen más ritmo de mutación espontánea que los virus DNA, por ejemplo, ¿verdad? Sí, con este virus en específico, se ha demostrado que hay dos variedades, la variedad L y la variedad S. La variedad L fue más común en China y explica más del 70% de los casos en el mundo. La variedad S se ha visto más fuera de China y explica cerca del 30% de los casos en el mundo. Pero hay varias, lo que llamamos cuasi especies, que es debido a mutaciones pequeñas. ¿Qué es lo que lo hace mutar? Uno, la exposición cada vez mayor con más y más personas en diversos ambientes. Y esperemos que las mutaciones que este virus haga sea para volverse menos severo, menos virulento y no al revés. Doctora Palou, ¿cuál es el punto del organismo que es el primer contacto de un virus, en este caso del coronavirus? Usualmente es la nasofaringe, nariz, faringe y luego pulmón. Este virus tiene una cierta predilección por las células que revisten los pulmones, conocidas como alvéolos. Tiene predilección y se pega a unos receptores en estas células, unos receptores que se llaman enzima convertidora de angiotensina 2. Va directamente a una célula y ahí comienza la contaminación. ¿Así funciona? Sí, ahí comienza la multiplicación del virus y este virus no necesita entrar al núcleo de la célula para multiplicarse. Él se multiplica fuera, en el citoplasma de la célula, y ahí después de multiplicarse se vuelve a ensamblar, sale a infectar otras células. A ese cuerpo microscópico del virus, ¿qué lo compone? ¿Cómo es? Lo compone una capa de glicoproteínas, que es como una capa de grasa. Luego tenemos una capa proteica que se llama cápside y adentro de la cápside el material genético que es el RNA. ¿De qué se alimentan estos entes infecciosos? Pues estos entes, interesantemente, ellos se multiplican y viven poco tiempo, no tienen una alimentación a través de glucosa como lo hacen otras bacterias. Ellos lo único que necesitan es entrar a una célula para reproducirse, formar millones de nuevos virus y volver a reinfectarse en otra célula. En realidad, no tienen un mecanismo como conocemos en el resto de los seres vivos para alimentación. ¿Cuánto tiempo vive? Bueno, la sobrevida, por ejemplo, depende en dónde estamos. En superficies como cartón podría ser días, 3 días, 4 días. En superficies como el acero podría también ser alrededor de 3 días. En aire, en lugares donde hay una alta concentración de virus, como en las salas de COVID, las salas de emergencia, las unidades de cuidados intensivos, se ha demostrado que puede sobrevivir hasta 3 horas en el aire. Y dentro del ser humano, pues hasta multiplicarse, al multiplicarse él, se destruye a él mismo y se forman los nuevos viriones, los nuevos virus. Le he escuchado a usted en repetidas ocasiones y obviamente aprendemos muchísimo cuando le escuchamos que uno puede infectarse por virus, por bacterias, por parásitos, por priones, etcétera, etcétera. Sí. En el caso particular del coronavirus, ¿qué lo hace especialmente virulento, doctora Palou? Bueno, cuando una persona tiene el virus y hace lo que acabo de hacer, toso, estornudo. ¿Tiene tos, doctora?
No, pero gracias a Dios no es coronavirus. No, yo lo sé muy bien, Que por sé supuesto que sí. que no es coronavirus, no tengo la sintomatología, ¿verdad? Entonces, ok. Pero, ¿qué pasa cuando el coronavirus entra? ¿Cómo contagia? Entra Sí, al organismo de alguien y luego esa persona tose, estornuda, inclusive al hablar. Uno expele múltiples de gotitas de diverso tamaño, de 5 micras, de 5 a 10 micras, de menos. incluso imperceptibles a la mirada, ¿verdad? Nadie se está dando cuenta que está expulsándolas. Exactamente, nadie las ve, pero esas gotitas son capaces de salir disparadas y pueden tener el virus, y si alguien está a menos de 1,5 metros o hasta 2 metros de la persona que estornudó, es capaz de respirar esas gotitas microscópicas que tienen el virus, y esa es una manera de infectarse. La Sí, otra manera es que las gotitas de mayor tamaño y más pesadas, las que miden un poco más de 5 micras, pueden caer en las superficies que están cerca de la persona que tosió, de la persona que estornudó. Si alguien llega y toca esas superficies contaminadas y luego se toca las mucosas, ojos, nariz, boca, con la mano contaminada, esa es otra manera de adquirir la infección, ¿verdad? Por eso el lavado de manos, que tiene que ser continuo. ¿qué ocurre particularmente con los pacientes mayores? Con los pacientes mayores, bueno, lo que se ha visto es que cuando hay enfermedades asociadas, ¿verdad? Es diabético, es hipertenso, es cardiópata, usualmente los sistemas inmunes, los sistemas de defensa, no tienen la misma capacidad de defender a la persona que alguien que está joven, sano y sin enfermedades asociadas. Sí, Entonces, el virus es capaz en estas personas debilitadas de actuar, perdón, se ha podido ver que actúa provocando una inflamación muy severa a los lugares donde llega. Como tiene predilección por el pulmón, produce esa inflamación severa en el pulmón. El organismo responde creando inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero esa defensa debe ser regulada, debe ser hasta un cierto límite. Cuando esa defensa no se regula, se llega al extremo y entonces más bien produce daño en el organismo. Y se ha demostrado, sobre todo con las autopsias en Italia, en Estados Unidos, que en este caso con el COVID-19 hay una reacción inflamatoria muy severa y algo que se conoce como tormenta de citoquinas, que es lo que al final puede matar al paciente, así como miles de microtrombos en todo el organismo, y que esto, según las últimas publicaciones científicas, esto es lo que al final mata al paciente, no tanto el virus en sí, sino la respuesta inflamatoria y la trombosis generalizada que provoca. aprendiendo mucho, muchísimo. Este domingo dibujo y converso con la eminente doctora Elsa Palou. Vamos a detener el programa por primera vez para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Siga aquí, por favor, en el líder. Doctora Palou, ¿cuánto tiene el coronavirus de desconocido todavía para la ciencia médica mundial? Bueno, tiene varios aspectos de desconocido. Por ejemplo, va a ser interesante ver cuánto dura la respuesta inmune en contra de este virus. Porque normalmente cuando uno se infecta con un virus, el organismo desarrolla anticuerpos en contra de este virus y desarrolla inmunidad celular, que se llama. O sea, hay células que desarrollan una memoria para reconocer al virus cuando vuelve a entrar y atacarlo. Esa inmunidad en algunos casos es permanente, dura toda la vida, y en otros casos solo dura un tiempo. Los otros coronavirus, perdón, con los otros coronavirus usualmente la inmunidad no es permanente. Con COVID-19 tenemos que ver si es o no es permanente, y si no es permanente, cuánto tiempo va a durar. Eso es algo desconocido todavía.
El otro aspecto, desconocemos cuál va a ser el tratamiento específico. Ha ayudado mucho los hallazgos de autopsias en Italia, en Estados Unidos. ¿Qué hallazgos concretamente? ¿Perdón? ¿Qué hallazgos concretamente? Los hallazgos de autopsia que mostraron una reacción inflamatoria muy severa en pulmones, en corazón, y que demostraron pequeños coágulos que llegaban a la circulación en corazón y en pulmones. ¿Eso qué estaría determinando concretamente para el tratamiento posterior? Porque si nosotros en un principio creíamos que el tratamiento era solo destruir al virus y no atacábamos esa inflamación severa, no estábamos dando un tratamiento adecuado. O si no dábamos el tratamiento en contra de los coágulos que se forman en diferentes vasos sanguíneos. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se está abordando? La ciencia médica, ¿cómo está abordando el caso del coronavirus? Lo está abordando con medicamentos que atacan el virus y además con medicamentos que controlan la inflamación y que controlan la formación de coagulitos en los vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Hay algo, doctora, que los seres humanos podríamos tomar, podríamos consumir para que nuestro organismo esté particularmente mejor preparado para el embate del coronavirus? Bueno, el mantener una buena salud en general le ayuda. ¿Y qué necesitamos para tener una buena salud? Dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, no tener excesos. En el caso del coronavirus, no exponerse innecesariamente. Hay algunas cosas, por ejemplo, hay un producto que es un ácido hipocloroso y que tiene radicales de cloro y de oxígeno libre con un poder oxidante bastante importante, que en el laboratorio in vitro, cuando se pone en contacto con otros coronavirus, lo destruye. Y inclusive ha hecho eso con el virus del SARS-1. Este virus de ahorita se llama el SARS-2. Es algo que nos estamos planteando con un grupo de colegas, es hacer un trabajo de investigación en donde pudiéramos dar este tipo de producto para usarlo en nariz, en garganta, que son los sitios de predilección para entrar al organismo que tiene el virus, y ver si es factible que podamos proteger a la población de la adquisición del virus, o por lo menos de que si lo adquiere no tengamos una reacción muy severa o una enfermedad muy severa posterior. Serían resultados muy interesantes, creo. Desde luego, en términos sencillos, la fácil transmisión es la que lo hace distinto de otros virus porque ha puesto al mundo patas arriba. Sí, o sea, un organismo microscópico que mide alrededor de 0.03 micras y tiene de rodillas a las economías más importantes del mundo. ¿A qué se debe? A cómo se contagia y a su alta contagiosidad. Se contagia en la relación normal entre personas, en el saludo de abrazo o de beso, en la cercanía, y las familias estamos cerca, los amigos estamos cerca, el mundo. El hombre es un animal social por naturaleza, ¿verdad? Entonces, ataca precisamente de la forma en que nos comportamos los seres humanos, una transmisión persona a persona. Eso hace que uno no se pueda reunir, que uno no pueda interactuar normalmente con su familia, con sus amistades, y eso es lo que tiene al mundo sin poder continuar con sus actividades económicas, sin poder continuar con la vida normal como la hemos conocido hasta ahora. Pero hay que irnos preparando porque mientras no tengamos una vacuna, la vida no va a ser igual que como la conocíamos. ¿Es mortal solamente para los pacientes que tienen otros padecimientos preexistentes? No, también puede matar personas sanas que no tengan otros padecimientos. Si la persona sana está en contacto con una cantidad muy grande de virus y esos virus llegan a su organismo y su organismo responde de una manera exagerada, también puede fallecer aunque no tenga otras enfermedades.
De hecho, en Honduras han fallecido personas de 30 años, de 40 años sin otros padecimientos. Incluso niños, ¿no? Pues hasta el momento no tengo específico un niño de menos de 9 años que hayan fallecido en el país. Me pareció escuchar hace algunas semanas en estas conferencias de prensa o en estas cadenas sustancialmente mejorables, ciertamente, del gobierno por las noches, que había un caso de una paciente de 5 años. No sé si tengo muy preciso el dato. Si me permite el tiempo, voy a revisarlo en el transcurso del programa. Exacto, sería de verificar la información. Sí. En cualquier caso, doctora Palou, ¿qué cambios ocurren en el sistema inmunológico de un paciente que ha superado el coronavirus? Quedan anticuerpos del tipo IgG, es un tipo de anticuerpos que pueden durar varios años, y esos anticuerpos lo protegen contra una nueva agresión del virus. Entonces sería interesante saber que en nuestra población, cuántas personas han estado ya en contacto con el virus y han quedado con una protección de este tipo, porque inmediatamente sabríamos estas personas podrían ir y trabajar sin problema porque tendrían protección contra el virus. Y eso es una de las cosas que puede producir en nuestro sistema inmune. También puede producir lo que se conoce como células de memoria inmunológica, capaces de reconocer al virus si vuelve a entrar, atacarlo a través de producción de sustancias que se conocen como citoquinas y a través de la formación de anticuerpos que lo destruyen. En esos casos específicos, ¿qué importancia cobra el plasma de ese paciente que ha superado un episodio? Puede ayudar a una persona que esté padeciendo la enfermedad en ese momento. De hecho, es uno de los esquemas de tratamiento propuesto, usar el plasma de personas que se han recuperado de la enfermedad y que tienen anticuerpos tipo IgM, IgG, que si ¿Hay verdades científicas ya determinantes? Hay verdades que sí se ha usado esta transferencia de plasma de alguien recuperado a alguien enfermo, se ha hecho en otras enfermedades, en ébola, por ejemplo, se ha utilizado y habrá que ver qué tal responden los pacientes en el caso de COVID. Creo que es temprano para una verdad concluyente, ¿verdad? En este momento. Temprano. Sí, es temprano todavía. Muy bien. ¿A los cuántos días del contagio aparecen los primeros síntomas en el paciente? Bueno, pueden aparecer usualmente en los primeros 5 días, podría ser al segundo día, al tercero o al quinto día. Ahí empezamos a tener los síntomas. Generalmente podemos ya después del séptimo día empezar a ver complicaciones, en los casos donde hay complicaciones. Que el paciente... ¿Y aparecen a la vez? ¿Perdón? ¿Aparecen a la vez todos los síntomas? Puede que no. En algunos casos empieza solo fiebre, ardor de garganta y malestar general y puede tener tos seca. Usualmente son los 3 primeros síntomas en aparecer: fiebre, tos seca, dolor de garganta. Posteriormente podrá aparecer la dificultad para respirar, el dolor torácico. Y eso, cuando aparece, eso es una señal de alarma y la persona debe de buscar inmediatamente atención médica. Explíquenos científicamente, doctora Palou, ¿por qué siendo un virus con una letalidad tan alarmante, hay casos de pacientes que tienen el virus y no muestran ningún síntoma y probablemente nunca en la vida se den cuenta que lo tuvieron? Bueno, uno puede ser lo que nosotros llamamos el inóculo. ¿Qué es eso? El inóculo es la cantidad de virus que ingresó al cuerpo de la persona. Si son pocos virus y la persona es una persona sana, con un buen sistema inmunológico, probablemente no pasó nada. De hecho, el 80% de los casos en el mundo son así. La infección cursa sin síntomas o con síntomas leves.
¿El 80%? El 80% de las infecciones son leves en el mundo, ¿verdad? Hay alrededor de un 15% que se complica, un 5% que se complica tanto que tiene que ir a cuidados intensivos, y la mortalidad que oscila según el país. Por ejemplo, Alemania tiene una mortalidad menos de 0.5%, Honduras tiene una mortalidad de un 10% hasta el momento. Entonces, la mortalidad oscila. ¿Este margen de mortalidad en cada país está determinado por qué factores? Uno, por lo fuerte o débil que sea el sistema de salud que tiene ese país. Muy bien, por la atención que se le brinda al paciente una vez que se le han presentado las señales de la enfermedad. Claro, eso es determinante. Si el paciente amerita ingresar a una unidad de cuidados intensivos y no hay espacio, obviamente va a tener más chance de fallecer que en otro país en donde si la necesita, ahí va a estar disponible. Desde luego. ¿Verdad? Pero además de eso, tiene que ver la mortalidad con el tipo de persona a la que ataca el virus. Si ataca a una persona debilitada por un cáncer en tratamiento, o porque es diabético y no está bien controlado, o porque recientemente tuvo un infarto de miocardio, obviamente a esta persona será más fácil para el virus hacer más destrucción dentro del organismo de esta persona que cuando entra a un organismo sano de una persona que no tiene otras enfermedades asociadas, a menos que, como dijimos, entre en cantidades muy grandes. Por eso es que se le recomienda a la población no visitar lugares donde hay aglomeraciones, porque en una aglomeración usted puede estar en contacto con varias personas que tienen el virus, que lo pueden transmitir, y usted está recibiendo un montón de virus, usted está aumentando su inóculo, ¿verdad? Y eso es una de las razones que hay que tratar de por qué recomendar no evitar las aglomeraciones, no ir a aglomeraciones. Tenemos que tomarnos otra pausa en este conversatorio dominical con la doctora Elsa Palou. En instante retomamos la plática. Dibujo y converso y dibujo todos los domingos después de Noche de Gala a través de Canal 5. Les recuerdo que nuestra retransmisión es el domingo siguiente a partir de las 5 de la tarde por Telesistema Informativo en las dos frecuencias. Es un honor para nosotros contar con la dulce compañía de ustedes en este programa único en el mundo, donde mientras transcurre la plática me aprovecho de la generosidad de nuestros invitados, como es en este caso, para elaborar aquí una caricatura. Voy avanzando bastante. Luego del primer proceso de entintar con el negro, pasamos con el color para agregarle algunos detalles, volúmenes, luces, sombras y obsequiarle a nuestra invitada, la doctora Elsa Palou. Llevo bastante avanzado el dibujo, doctora. Lo más importante va a ser su opinión al final del programa y estaré yo con los dedos cruzados porque le guste. Seguramente que sí. Doctora Palou, ¿una persona puede contagiarse 2 veces del coronavirus? Fíjese que eso es una pregunta todavía sin respuesta, pero déjeme contarle por qué sospechamos que es probable que sí. Porque se han reportado cerca de 70 casos en Corea del Sur y hubieron 5 casos reportados en China de personas que estuvieron hospitalizadas con COVID-19, con neumonía por COVID. Antes de salir del hospital se les hicieron 2 pruebas de PCR con un día o 2 de diferencia entre una prueba y la otra para asegurarse que eran negativas antes de egresarlos del hospital. Estas personas salieron del hospital, se fueron a su casa y cerca de 2 semanas después se les repitieron las pruebas y estaban de nuevo positivas. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Se volvieron a infectar o se reactivó el virus que tenían? ¿Había quedado virus que todavía tenía algún tipo de actividad? Esta es una pregunta que todavía no ha terminado de responderse, pero sí tenemos al menos los 70 casos de Corea del Sur
y los 5 casos de China reportados en publicaciones científicas de casos que ya habían negativizado y se volvieron a poner positivos. ¿Qué medicamentos no se deben usar por nada del mundo en un paciente de coronavirus? Bueno, eso es algo que también está cambiando. Se nos decía que no podíamos utilizar por nada del mundo esteroides, ibuprofeno, antiinflamatorios no esteroidales. Sin embargo, en el golpe de timón que hubo en el tratamiento ante los hallazgos de autopsia en Europa y en Estados Unidos, se están empezando a utilizar las cosas que se decía que no podíamos utilizar antes y la sorpresa es grande, están funcionando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están atacando la inflamación de que hablábamos, que es lo que se ha visto, que lo que al final es lo que puede llevar a la muerte al paciente. En los hospitales hondureños, con qué están tratando a los pacientes? Bueno, hemos estado platicando con colegas en varios hospitales y ya estamos usando estos nuevos conceptos que salieron de estas autopsias de que platicamos. Y en Honduras ya se está usando, además de la hidroxicloroquina, acitromicina o zinc, que actúa. La hidroxicloroquina actúa en 2 vías, actúa como un antiviral y actúa también disminuyendo inflamación. Y se usa ya también cuando el caso lo amerita, por ejemplo, pacientes que están con neumonías o neumonías complicadas, antiinflamatorios como esteroides, como medicamentos que interrumpen la acción de las interleucinas, y se está usando también anticoagulantes para evitar la formación de ese montón de coagulitos que se han encontrado en la circulación de los pacientes. ¿En qué consisten, doctora Palou, las pruebas rápidas? Ok, las pruebas rápidas se le conoce así a las pruebas que miden anticuerpos. Hay pruebas rápidas que miden también antígenos. Y estamos los PCRs en tiempo real, que lo que hacen es medir el ARN del virus. Pero se le conoce más como prueba rápida. Cuando uno dice prueba rápida, se está refiriendo a las pruebas que miden los anticuerpos. ¿Por qué hay tanta polémica? Bueno, porque se ha dicho que no funcionan adecuadamente para hacer el diagnóstico en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Por qué no funcionan en esa etapa? Porque el organismo se tarda alrededor de 7 días en hacer anticuerpos y estas pruebas miden anticuerpos. Entonces, si llega una persona que tiene 3 días, 4 días de haber empezado síntomas, esa prueba ahí no le va a ayudar. Ahí le va a funcionar la prueba que mide el material genético del virus. Pero si yo tengo una persona que ya pasó más de 2 semanas desde que empezaron sus síntomas, no sabe si tuvo o no tuvo el virus, ahí sí le van a funcionar las pruebas de anticuerpos porque le van a medir las defensas que creó en contra del virus. También funcionan en los casos de pacientes sin síntomas, porque si se hace la prueba, aunque no tenga síntomas y ya tiene anticuerpos, estamos demostrando que sí tuvo la infección. También podría haber reacción cruzada de estas pruebas con otros coronavirus, pero ya se han hecho pruebas de anticuerpos que están autorizadas por la Comunidad Económica Europea, que se han usado mucho como pruebas de tamizaje, no para el diagnóstico de una persona en particular, de un individuo, pero sí para diagnóstico en pruebas de tamizaje en poblaciones grandes. Por ejemplo, queremos saber cuántos médicos y cuántas enfermeras en Honduras están contagiados del virus. Podríamos hacer las pruebas de anticuerpos a todos los médicos y todas las enfermeras que trabajan en los hospitales públicos o privados del país. A los que les salga que tienen anticuerpos, pues ya estuvieron en contacto con el virus, ya tienen defensas. Podríamos detectar varios casos. Si vamos a hacer estas pruebas, por ejemplo, a El Carrizal, donde hubieron varios casos, a Villanueva, donde han habido varios fallecimientos, a Santa Fe, Colón, y lo hacemos a poblaciones grandes,
podríamos detectar cuántas personas han estado en contacto con el virus y a los que salgan positivos se confirman con la prueba que mide el material genético. Si el material genético ya no está, significa que tuvo la infección, se curó y ahora ese suero se podría utilizar para aplicárselo a los que están graves, a los que están muy mal, y también esas son las personas que podrían ir a trabajar tranquilamente porque ya crearon las defensas en contra del virus. Entonces estas pruebas tienen su papel, cada prueba tiene su papel. Doctora, me explicó usted en los prolegómenos del programa que una condición preexistente le abre las puertas para que el coronavirus haga en el cuerpo del paciente un desastre. Ahora quiero preguntarle desde el otro ángulo. Asumamos que el paciente con una condición preexistente, cualquier condición que tenga, de las que usted mencionó, cardiópatas, personas que tienen diabetes o hipertensión, etcétera. Después de que supera un episodio del coronavirus, ese padecimiento preexistente, ¿cómo queda? Pues debería quedar bien si está tomando el tratamiento adecuado y si está siguiendo los controles adecuados. Es decir, haber vivido un episodio de coronavirus no le complica la diabetes, no le complica la hipertensión, no le complica cualquier otra enfermedad crónica. Existe la posibilidad teórica, pero si está bien manejado, bien cuidado y controlado, no debería haber problema. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, durante la enfermedad de COVID, la persona puede desarrollar falla del riñón. Si él ya es un paciente que estaba en diálisis, va a depender de qué también se recupera de su falla de riñón para saber si eso va a empeorar su condición preexistente. Si era una persona que había tenido un infarto de miocardio recientemente, en COVID se han demostrado infartos de miocardio durante la enfermedad. Obviamente, si ya tuvo uno y le da otro, la función cardíaca podría quedar un poco más deteriorada. Entonces, en esos casos que pueden ser como excepciones, sí podría haber secuelas en la enfermedad de base. Sin querer, obviamente, sembrar incertidumbre ni miedo, pero díganos usted aquí claramente quiénes son los que mayores cuidados deberían tener de los pacientes que tienen algún problemita en su salud. Bueno, yo pienso que de los que más cuidado tienen que tener, diabéticos, cardiópatas, hipertensos, obesos, pacientes en cáncer con quimioterapia, pacientes con VIH. Son los grupos de personas que deberían cuidarse más de no ir a aglomeraciones, que tienen que hacerlo del lavado de manos frecuentemente, usar la mascarilla si salen de casa, porque sus sistemas inmunes no son iguales, no están en la misma condición que un joven de 20, 25 años sin enfermedades, por ejemplo. Doctora Palou, ¿qué importancia tiene este artefacto, este objeto? ¿Qué importancia tiene que todo el mundo está recomendándolo? Bueno, sí tiene importancia. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que evita, esa mascarilla que usted se puso ahorita es una mascarilla quirúrgica, que lo que hace es dos cosas. Uno, evita que si usted tose salgan virus desde usted hacia el medio ambiente. Hacia la humanidad. Exactamente. Y dos, que si alguien tosió cerca de usted, ingrese una menor cantidad de virus hacia adentro. De hecho, en un principio la OMS ha dicho que solo la debería de usar el paciente y el cuidador. Actualmente CDC y todos los países en donde hay problemas con COVID dicen no, que la use todo mundo cuando sale de su casa. ¿Por qué? Porque como el virus ya anda libremente en la mayoría de los países, en la medida que usted usa la mascarilla, está impidiendo que entren más virus a su organismo. Y volvemos al concepto aquel del inóculo, ¿verdad?
Mientras menos virus ingresen a mi organismo, más fácil es que mi organismo luche contra él y lo venza. Entonces, ese es el razonamiento que hay detrás de la mascarilla. Las N95 lo que nos dicen es que son capaces de filtrar el 95% de las partículas del virus. Entonces, ¿a quién se le recomiendan? A los médicos, las enfermeras, en las salas de COVID, en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, o cuando van a hacer un procedimiento que produce aerosoles, porque en el aerosol ahí va mucho virus. ¿Cuáles son esos procedimientos? Intubar a un paciente, extubar a un paciente, hacer procedimientos para ver por dentro el pulmón. Las mascarillas quirúrgicas se recomiendan en las salas de consulta externa, en las salas de hospitalización normales, y el CDC de Estados Unidos está recomendando para población general, al salir de su casa, mascarillas hechas de tela que lleven 3 capas de tela en la mascarilla. ¿Y la utilidad de lavarse las manos con frecuencia? Bueno, eso viene porque acordémonos que las gotitas que miden más de 5 micras pesan más, caen en las superficies cercanas a donde está la persona infectada. Si uno toca esa superficie, entonces el virus va en la mano y puede sobrevivir varias horas en esa mano. Si esa mano luego toca el ojo, la nariz, la boca, allí va el virus y allí entró el virus. Pero como el virus tiene una capa de glicoproteínas, que acordémonos, eso es como una grasa, la grasa se destruye con el jabón. Entonces, si nos lavamos con agua y jabón, el jabón destruye la grasa que protege al material genético del virus, queda ese material genético solo, débil, y queda más fácil de ser destruido. Entonces, por eso el lavado de manos con agua y jabón. Solo con agua no funciona. Tiene que ir el jabón para destruir la capa de grasa que está alrededor de la cápside que platicamos del virus. Ilustrativa la participación de la doctora Elsa Palou este domingo con nosotros en el programa Vanegas, que vamos a detener por última vez para la publicidad. Doctora Elsa Palou, ¿de cuánto será el subregistro de casos de coronavirus en Honduras? Esos pacientes que no están integrando las cifras oficiales que nos ofrece el gobierno. Creemos que es grande, bastante grande. ¿Por qué? Con todas las encuestas que se han hecho en la plataforma donde trabajamos con los colegas infectólogos, epidemiólogos, que es una plataforma georreferenciada que prestó Ingeniería Gerencial. Llevamos más de 25,000 encuestas y la tendencia se mantiene. El 80-85% de las personas que llaman y llenan la encuesta no tienen síntomas. Hay alrededor de un 10 a un 15% que sí tienen síntomas, de los cuales cerca del 10% son síntomas leves, y hay ahí un 3% aproximadamente, 2.5-3%, que tienen síntomas severos. Si usted extrapola esto a los 3.5 millones de personas que viven en el área urbana de Honduras, eso significa que más o menos el 15% de esos 3.5 millones están con síntomas de algún tipo, ¿verdad? Y que hay cerca de un 2.5% de esos más de 3 millones que podrían tener síntomas moderados o severos. Y los cálculos que se han hecho haciendo modelos de regresión lineal con un señor que es PhD en bioestadística en Brasil, que está apoyando estos trabajos, haciendo esos cálculos con él, calculamos que entre el 15 al 14-15% de la población del país podrá estar contagiada. Entonces, ¿cuánto en este momento? ¿Perdón? En este momento. En este momento podríamos tener ese contagio. Y eso, ¿cuánto es 14% de 8 millones? Porque somos 9, pero anda como 1 millón fuera, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando cerca de 1 millón de personas que podrían estar contagiadas.
¿Cuándo podemos ver ese boom? Lo podemos ver a finales de mayo, inicios de junio. ¿Qué podemos hacer para detener ese boom? Lo que podemos hacer es mantenernos en nuestras casas para evitar contagio al salir a la calle. Si no podemos evitarlo porque la situación económica del país no da para mantener mucho tiempo más la cuarentena, cuidémonos cada uno de nosotros, a nosotros mismos y a nuestra familia. Si no tenemos que salir a trabajar, quedémonos en la casa. Si no tenemos que salir por algo urgente, mejor quedémonos en la casa, evitémonos ese inóculo grande que va a afectar nuestro organismo. Y si vamos a salir, lavémonos las manos frecuentemente. Si no hay suficiente agua y jabón, el gel de alcohol al 70%. Podemos limpiar superficies de uso común en las casas con solución de cloro. Puede ser 1 onza de cloro por 20 onzas de agua. Y este tipo de solución nos puede servir para trapear, para limpiar mesas, para limpiar sillas o cualquier superficie de uso común en nuestras casas. ¿Esta persona que sale a exponerse a la calle puede traer el virus en su ropa, en sus zapatos, en sus maletines, en sus carteras? Y puede traerlo y en sus manos también. Entonces, ¿qué recomendamos? Al regresar a la casa, uno puede poner a la entrada de su casa un trapeador empapado de agua con Clorox, pararse ahí antes de entrar a su casa. Si es factible, antes de entrar en contacto con sus hijos, con el resto de su familia, cambiarse de ropa, bañarse, sobre todo si ha estado todo el día afuera, ¿verdad? Porque tiene que trabajar y si en su trabajo tiene que estar en contacto con muchas personas. ¿Qué sería lo idóneo? Que tuviéramos la economía fuerte como para permitirnos más tiempo de cuarentena. Eso sería lo idóneo. Pero si esa no es nuestra realidad, entonces cada uno de nosotros tratemos de evitar salir a menos que sea indispensable y si salimos a hacer todo lo que acabamos de platicar. Tengo una caricatura para ustedes, doctora Palou, que voy a mostrarle a nuestros espectadores, el dibujo con el que honro su presencia hoy en este foro que ha sido tremendamente ilustrativo. Y como no estamos tan cerca como nosotros quisiéramos de tenerle a usted en el estudio, voy a hacer una fotografía y voy a enviársela a su teléfono, si le parece. Esa es la forma que tengo de trasladársela. Luego le haré llegar a su consultorio o a su oficina el original de esta obra de arte con el que hoy honramos su presencia. He tomado la fotografía, la he enviado a su teléfono. Me dirá usted si la recibe, doctora Palou. Este es el dibujo humorístico con el que honramos a nuestra invitada. Aquí está, ¿la recibió? La recibí, me encanta, la verdad. Está preciosa, muchísimas gracias. Aquí la Espero que le guste de verdad, doctora Palou. Claro que sí, por supuesto. Con todo el aprecio de nuestros espectadores. Le haremos llegar el original a su oficina. Gracias por haber estado con nosotros. Respóndanos, por favor, mis últimas inquietudes con una sola palabra, por favor, con un solo término, si le fuera posible. ¿Qué ha aprendido en estas semanas? Un solo término, mucho. ¿Cómo puede definir al sistema de salud hondureño en este momento? Deficiente. ¿Qué ha sido lo mejor de su vida? Mis hijos. ¿Cree usted en los milagros? Sí. ¿De qué es capaz el corazón de una madre? De todo. Si usted fuera presidenta de la República en este momento, ¿a quién encargaría la Secretaría de Salud? Apoyaría a la ministra actual con todo lo que pudiera. ¿Qué pronostica usted para Honduras en los próximos meses y en las próximas semanas? Una situación compleja. ¿Qué es lo mejor de ser médico? Ayudar a la gente. ¿Cómo lleva el gobierno la actual lucha en contra del COVID-19? Aciertos y desaciertos. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo. Igual, gracias a ustedes. Muy amable. Que tenga muchos éxitos, usted y todos sus colegas, y mucho ánimo, mucha fuerza. Doctora Palou. Gracias.
Hasta luego. A todos, gracias. Adiós.